Muy buenas tardes, bienvenidos un domingo más a la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Es un privilegio poder compartir con todos ustedes. Les damos la bienvenida a que juntos podamos seguir aprendiendo y estudiando y creciendo en el maravilloso conocimiento de nuestro buen Dios. Ya saben, estamos en directo en lo que es nuestra reunión de cada domingo, la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Cada domingo siempre hemos estado compartiendo desde el local. Hemos conectado en directo también para que la gente de la Iglesia Gracia y Fe en Madrid puedan estar conectados y puedan estar viéndonos. Y bueno, por ahora seguimos haciéndolo desde aquí, desde la casa, pero en directo y aquí en Facebook, para que todo aquel que quiera, no solamente la gente de la Iglesia Gracia y Fe Tarrasa y de la Iglesia Gracia y Fe Madrid, sino que todo aquel que quiera pueda conectarse o bien ahora en directo y pueda disfrutar de la enseñanza de hoy, o que pueda verla más adelante y pueda igualmente disfrutar de la enseñanza. Así que comenzamos la reunión de hoy, como siempre, en primer lugar mandándoles un fuerte abrazo de parte de mi esposa Keila y de mi parte a todos ustedes. Gracias por estar ahí siempre, gracias por conectarse y mantenerse fieles. Y también, al mismo tiempo, invitándoles a que puedan compartir el vídeo de la enseñanza de hoy. Si ustedes quieren, pueden hacerlo ahora, para que más personas puedan conectarse en directo. Y si no, pueden hacerlo después, cuando haya acabado la reunión, cuando haya acabado la enseñanza. Ya saben, hay un botoncito por ahí que pone compartir, pues yo le invito a que usted pueda compartir, para que todo aquel que quiera pueda ser beneficiado de la enseñanza de hoy, que como ya saben, seguiremos hablando acerca de identificados con Cristo. Y vamos a seguir hablando acerca de la mente, la forma de pensar, nuestros pensamientos. Así que un saludo para todos desde donde nos estén viendo. Gracias por estar ahí. Les deseamos a los que quizá nos están viendo ya más o menos por la mañana o al mediodía, que sigan disfrutando de este hermoso domingo, y a todos los demás, los que nos queda de domingo, que también lo podamos disfrutar todos juntos. Dios es bueno siempre y Él ha preparado cosas extremadamente buenas para nosotros todo el tiempo. Amén. Así que muy bien, si ya han compartido el vídeo, si ya están preparados, recuerden que les invitamos a que puedan tener Biblia, libreta y bolígrafo para tomar apuntes y para poder anotar todo lo que Dios vaya hablándoles. Y también al mismo tiempo pueden comentar. Les invitamos a que estén participantes en la enseñanza también, que puedan ir comentando. Y luego, si también surge alguna pregunta, pues obviamente tomaremos nota para poder responder en otras enseñanzas. Muy bien, vamos a orar y vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. Recuerden, Dios es bueno siempre y Dios nos ama incondicionalmente. Así que si quiere y puede, le invito a que cierre sus ojos, a que se una a nosotros en oración y que podamos dar gracias a Dios por este tiempo y podamos dar gracias a Dios por todo lo que Él tiene preparado para nosotros hoy. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por el privilegio de poder ser tus hijos, de poder llamarte papá. Gracias por el privilegio de disfrutar de este nuevo y hermoso pacto en el cual estamos. Un pacto a través del cual nosotros somos los beneficiarios y podemos disfrutar de toda la bendición que has depositado en nosotros. Gracias, papá, por esa obra completa de nuestro Señor Jesucristo, por ese consumado es, por ese tetelestai, por tu gracia maravillosa, por tu favor inmerecido sobre nuestras vidas. Papá, gracias por este tiempo. Oramos una vez más para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos del entendimiento sean abiertos y que en esta tarde podamos seguir creciendo en conocimiento, podamos seguir creciendo en entendimiento. Para ello te pedimos, papá, que tú nos hables, que tú nos enseñes. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir siendo enseñados por ti. Venimos con un deseo, venimos con un anhelo, y es poder seguir aprendiendo, poder seguir creciendo en el conocimiento maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo oro para que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Gracias, papá, porque tu palabra es sembrada en buena tierra, en todos aquellos que escuchan la enseñanza de hoy. Y tu palabra
produce buenos frutos y cumple el propósito para el cual es enviada. En el nombre de Jesús, gracias por mentes siendo renovadas, por vidas siendo transformadas, por el poder de la palabra de tu gracia. Gracias por cada una de las personas que están ahí, sintonizadas ahora mismo, que están conectadas, que están escuchando este mensaje. Gracias, Padre, porque creo que sus vidas no van a volver a ser igual. Padre, gracias por las fortalezas mentales que caen. Gracias por los velos que caen de nuestros ojos para que podamos ver a Cristo cada vez más y la realidad de su obra completa. Te pido que me uses, te pido que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido, papá, que hables a través de mis cuerdas vocales y pienses a través de mi mente. Y te agradezco que en tu favor inmerecido me hayas hecho un ministro competente de este nuevo pacto. A ti te damos siempre, siempre toda la gloria y toda la honra, porque entendemos que solo tú te la mereces. Quiero invitarle, querido, querida, a que si usted quiere por un momento levante sus manos y dele gracias a Dios en esta hermosa tarde o en esta hermosa mañana. Dele gracias a papá por su bondad, dele gracias a papá por su amor incondicional. Recuerde, se lo repetimos mucho, pero recuerde que siempre hay motivos para agradecer a nuestro buen Dios. El hecho de disfrutar de este domingo, el hecho de poder estar sintonizados, conectados, escuchando la palabra, el hecho de saber que Dios quiere seguir hablándonos y enseñándonos. Gracias, papá. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Eres el Dios altísimo, el más que suficiente. Estamos confiados en ti. Gracias, papá. Porque no importa lo que venga esta semana que comenzamos, tú ya lo tienes todo preparado de antemano y podemos confiar en ti y podemos saber que tú cuidas de nosotros siempre. Amén. Gracias, papá, porque cada uno de los que están conectados caminan en salud divina. Ningún dolor, ninguna enfermedad puede permanecer en sus cuerpos. Gracias porque sus familias han sido bendecidas. Oramos por cada hogar, oramos por cada familia, oramos por cada hijo en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que han dejado, quizá aparentemente se han alejado, pero sabemos que tu Espíritu Santo está trabajando en cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, papá, por provisión en cada hogar, porque todo ha sido suplido. No falta nada. A ti sea la gloria y la honra siempre. En el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Dios es bueno. Gloria a Dios. Amén. Y amén. Dios es bueno siempre. Amén. Muy bien. Como decíamos, bienvenidos a todos, les mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar ahí, gracias por conectarse en este ratito. Recuerden, tengan su Biblia a mano, libreta, bolígrafo o lo que utilicen para tomar apuntes y les pido que nos puedan acompañar aproximadamente durante una hora, hora y poquito, para recibir la enseñanza de hoy. Y si quieren, compartan con otros para que otros puedan conectarse. Vamos a ello. Si usted tiene su Biblia a mano, le voy a pedir una vez más que abramos en Romanos capítulo 12. Estamos en la serie Identificados con Cristo y dentro de la serie Identificados con Cristo estamos hablando ahora de la parte del alma. Estamos hablando sobre todo enfocados en la mente, en la importancia de aprender a renovar nuestra forma de pensar respecto a la palabra de Cristo. Estamos viendo diferentes cosas, aunque antes de entrar de lleno en todo eso, hemos hablado acerca del espíritu, hemos hablado acerca de entender todo lo que ya ha sido colocado en cada uno de nosotros, entender el cuerpo también, obviamente. Y necesitamos hablar de la mente porque piensen que durante toda la vida que usted y yo hemos estado sin Cristo, obviamente nuestro cuerpo siempre ha atendido los deseos de una mente no renovada y nuestra alma siempre se ha basado en lo que el cuerpo le dictaba. Así es como hemos funcionado siempre. Por eso usted puede ver que las personas podemos decir de alguna manera que son almáticas sin Cristo porque ellos se dejan dominar por lo que el cuerpo dictamina. La mente, al fin y al cabo, ¿a qué hace caso? A los sentidos físicos. La mente, recuerde que en la mente está el raciocinio, el razonamiento, la razón. Entonces, la mente siempre va a estar ligada al cuerpo en el sentido de, bueno, ¿qué es lo que dicen los sentidos físicos? Pues esa es la verdad. Ahora que estamos en Cristo,
resulta que hay un nuevo protagonista, o podríamos decir dos que son uno, y es, por un lado, el Espíritu renacido, quienes somos nosotros realmente en Cristo, y por otro lado, el Espíritu Santo, a quien estamos unidos. Recuerde que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar con nuestra forma de pensar para que deje de estar aliada con el cuerpo y con los sentidos físicos y empiece a estar aliada con el Espíritu Santo y con el Espíritu renacido. Ese es el trabajo. Por eso es importante que entendamos por qué debemos hablar de renovar la mente. No hablamos de renovar la mente porque es un capricho. No hablamos de renovar la mente porque o de meditación, porque eso se ha puesto de moda también hoy en ciertas religiones. No, hablamos de renovar la mente porque todos, escúchenme bien, y no es algo que digo para ofender, sino que me incluyo yo, porque todos, cuando nacemos de nuevo, venimos con una mente carnal, es decir, una mente no renovada. Y necesita renovarse para entender que lo que hemos aprendido siempre no tiene por qué ser la verdad. Y que lo que dicen los sentidos físicos, de repente, ya no tiene que ser lo que domine nuestro caminar, sino que ahora hay una verdad absoluta, y es la verdad de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, es la verdad de Jesucristo en nosotros y nosotros en Cristo. Por eso hablamos de identificados con Cristo. Hay cosas que nosotros ya somos. Recuerde que esto lo venimos hablando desde el principio. Lo que usted ya es, lo que usted ya tiene y lo que usted ya puede gracias a lo que Cristo ha hecho de nosotros, ¿sí? Aquí no estamos diciendo lo que vamos a hacer un día o lo que vamos a tener un día o lo que podremos hacer un día. No, eso es lo que ya somos, eso es lo que ya tenemos y eso es lo que ya podemos porque ya estamos en Cristo. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que yo necesito renovar mi mente para que yo pueda aprender a fluir en lo que ya soy, aprender a fluir en lo que ya tengo y aprender a fluir en lo que ya puedo. Y necesito renovar mi mente con la palabra de Cristo. Obviamente, aquí es clave la palabra. Recuerde que semanas atrás hablábamos de qué estamos oyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra es clave para que yo renueve mi mente. Y aquí es donde quería hacer una pequeña parada para que entendamos algo, porque ustedes saben que nosotros insistimos mucho en la importancia de oír lo correcto. ¿Qué es oír lo correcto? Oír lo correcto es la palabra de Cristo. Oír lo correcto es oír a Cristo y su obra completa. Y ustedes saben que insistimos mucho en la importancia de abandonar la ley para abrazar la gracia. Y es importante que esto lo entendamos, pero recuerde también esto, y eso lo hemos tocado en el curso que damos y también en las enseñanzas. Cuando nosotros hablamos de abandonar la ley y de abrazar la gracia, no estamos hablando de abandonar el estudio de la Biblia o abandonar el estudio del Antiguo Testamento o que la ley es mala. Nunca vamos a decir eso porque la Biblia dice en Romanos que la ley es santa, la ley es buena y la ley es justa. La ley no es mala, ¿sí? La ley era santa, buena y justa. Y no hablamos de no estudiar la ley o no estudiar el Antiguo Testamento o no estudiar las fiestas, etcétera, etcétera. Lo que debemos entender cuando decimos soltemos la ley y abracemos la gracia es que estamos hablando que yo no tengo que cumplir la ley, que yo no tengo que practicar las fiestas judías, que yo no tengo que celebrar las celebraciones, valga la redundancia, que hacía el pueblo de Israel para ser justificado delante de Dios. Que yo no tengo que hacer algo para que Dios haga algo por mí. Esa es la ley que nosotros hablamos. Porque muchos pueden decir, bueno, es que a mí me dicen que abandone la ley, pero yo ya no cumplo esas cosas, yo no hago... No, pero es que ley tiene que ver con todo lo que yo hago para tratar de ganarme algo de parte de Dios. Ley tiene que ver con ese esfuerzo propio, el confiar en mi propio esfuerzo, el confiar en lo que yo hago para tratar de obtener la bendición, para tratar de obtener. Yo siempre voy leyendo y observando que la gente comparte cosas como si hay bendiciones que solo te alcanzarán cuando tú te sometes a Dios y cuando tú haces correctamente. Todo eso es ley. La oración puede convertirse en ley cuando la oración debe ser un deleite. El ser generoso puede convertirse en ley cuando el ser generoso forma parte de la naturaleza del creyente. Es decir, hay cosas buenas porque, repito, la ley era buena, era santa,
era justa, pero tenía un propósito específico, llevarme a Cristo. Amén. ¿Sí? O sea, la ley tenía el propósito específico de llevarme a Cristo. Y lo que hoy se predica en algunos lugares, teniendo a Cristo, son cosas que me tratan de llevar a Cristo cuando resulta que ya estoy en Cristo. Y eso es lo incorrecto. Aquello que yo hago para tratar de llegar a un lugar en el cual la gracia ya me ha colocado. Entonces, ahí está el error. Y repito, pueden ser cosas buenas. El ayuno es malo, ayunar no es malo. El problema es cuando yo tomo el ayuno como algo que voy a llevar a cabo para provocar algo de Dios sobre mi vida o sobre mi nación. Orar no es malo, servir no es malo. Ahora estamos hablando de renovar la mente y quizás la gente puede decir, bueno, Kenneth, tú has enseñado que ya lo tenemos todo. Ya estamos en Cristo, y es cierto. Ya todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido dado. Toda bendición, hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Ya tenemos todo lo que necesitamos porque si Dios nos ha dado a Cristo, Él nos ha dado juntamente con Él todas las demás cosas. ¿Sí? En Cristo estás completo. En Cristo tienes absolutamente todo lo que necesitas. Todo. Entonces tú puedes decir, bueno, entonces, ¿por qué necesito la palabra? ¿Por qué necesito oír correctamente? ¿Y por qué tengo que renovar mi mente si resulta que ya tengo todo lo que necesito? Y ahí está el error. Y eso es lo que ha hecho la religión, eso es lo que ha hecho que el cristianismo deje de ser lo que es para que se convierta en una religión. Y es cuando hacemos cosas para Dios simplemente para lograr que Dios haga algo por nosotros. Ahí está el error. Hacer cosas para Dios porque queremos lograr que Dios haga algo para nosotros. Oramos porque queremos que Dios haga algo para nosotros. Nos congregamos porque queremos que Dios haga algo para nosotros. Servimos porque queremos que Dios haga algo para nosotros. Entonces, el cristianismo ha dejado de ser lo que es para convertirse en una religión que tiene que ver con tratar de conmover a Dios o de alcanzar a Dios para que Él haga algo. Entonces ahora estamos en lo mismo. Renuevo mi mente porque quiero que Dios haga algo. No, querido, querida. Nosotros no renovamos nuestra mente porque queremos que Dios haga algo, sino que renovamos nuestra mente porque entendemos que es necesario para caminar en lo que ya somos en Cristo. Pero no para que Dios haga algo. Necesitamos renovar nuestra mente para que fluya todo lo que ya hay en nosotros, porque cristianismo es la vida de Cristo en mí. Amén. Yo estoy vivo porque es la vida de Cristo en mí. Eso es cristianismo. Entonces yo trabajo en la renovación de la mente no para que Dios me sane, porque al final entonces todo lo que hacemos viene movido por un sentimiento egoísta. Y egoísmo es todo lo contrario a cristianismo. Entonces, es que yo hago, claro, por eso hay gente que dice, no, pero es que cuando viene el mensaje de gracia, de repente la gente va a dejar de hacer lo que hacían, porque lo hacían egoístamente. Claro. Y la gracia les enseña que Dios ya lo ha hecho todo por ellos, y entonces dicen, no, pero si es que resulta que yo hacía esto porque quería que Dios hiciera algo por mí, pero si Dios ya lo ha hecho, ya dejo de hacerlo. Pero ahí está el problema. Claro. Que el cristianismo se ha convertido en un egoísmo porque se nos ha enseñado mal. Entonces, hago todo lo que hago para que Dios haga algo por mí. Voy a tratar de provocar a Dios, voy a tratar de conmover a Dios para que Dios haga algo por mí. No, hago todo lo que hago porque sé quién soy. Hago todo lo que hago porque sé en quién estoy. Amén. Porque sé la clase de naturaleza que tengo ahora. Y esa naturaleza es la que me mueve a hacer y a caminar como estoy caminando. Pero ya no lo hago porque quiero que Dios haga algo por mí. Lo hago porque entiendo quién soy. Y de ahí la importancia de renovar la mente. Necesito renovar mi mente para saber quién soy. Para entender quién soy. Para caminar en lo que ya soy. Para disfrutar de lo que ya soy. Claro. Y escuche, todo lo demás lo voy a experimentar. Yo no estoy diciendo que usted no va a disfrutar sanidad, que usted no va a disfrutar bendición, que usted no va a disfrutar prosperidad. Todo eso usted lo va a disfrutar, pero no hacemos lo que hacemos para provocar algo de parte de Dios, sino que lo hacemos para entender quiénes somos,
Porque escuche, en la vida todo se aprende, ¿o no? Sí. Todo se aprende. Aprendemos a caminar, aprendemos a comer, aprendemos a hablar, aprendemos a leer, aprendemos a escribir. Todo se va aprendiendo. Hay personas que van desarrollando una carrera y es un aprendizaje, ¿verdad? Porque todo se aprende. Desde que nacemos comenzamos a aprender. ¿Sí? Porque ignoramos, esa es la realidad. Y llegamos a un momento en el que seguimos aprendiendo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no vemos el cristianismo de esa manera? Si desde que nacemos de forma natural tenemos que aprender a vivir la vida aquí en la tierra, tenemos que aprender a caminar aquí en la tierra, ¿por qué no entendemos cristianismo de esa misma manera cuando cristianismo es un nuevo nacimiento, verdad? ¿Por qué no entendemos que en el cristianismo también tenemos que ser enseñados? Porque cuando Cristo nos alcanza y cuando nosotros nacemos de nuevo, no sabemos caminar como lo que somos. O no sabemos quiénes somos, ¿verdad? No sabemos quiénes somos en Cristo. No sabemos quiénes, qué naturaleza hay en nosotros. Tenemos que aprender. Entonces se nos tiene que enseñar. Pero ahí está el punto. Se nos tiene que enseñar correctamente. Por eso Pedro dice, recibid con mansedumbre la leche no adulterada. Vamos a verlo. Yo sé que le he dicho Romanos, pero vamos un momento a Pedro. Dios es bueno siempre. Sí, mejor lo leemos así porque he mezclado dos versos, el de Santiago y el de Pedro. Primero, leemos aquí en Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice así, Primera de Pedro 2, 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para que por ella podamos renovar nuestra forma de pensar, podamos madurar como cristianos. Debemos desear la leche espiritual no adulterada, sin mezcla, ¿sí? Sin el propio esfuerzo, sin las obras. Entonces debemos desear como un niño recién nacido ese alimento para nuestra alma, para que nuestra mente pueda ser renovada. Y Santiago, que es el verso que yo había mezclado, Santiago dice, el verso 21 del capítulo 1, Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjese, recibid con mansedumbre. Escuche, todos tenemos que aprender. Y todos tenemos que llegar al punto de entender que puede ser que hayamos sido mal enseñados. Puede ser que nos hayan enseñado mal. Y es por eso que necesitamos recibir con mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con el reconocer, primero, que no lo sé todo, segundo, que quizá lo que sé no es correcto. Y necesito que me enseñen correctamente. Entonces, en el nuevo nacimiento yo necesito aprender a vivir como lo que soy, como lo que ya soy en Cristo. Por eso, cuando entendemos todo esto, ahí se acaban todas las manipulaciones. Yo vuelvo a decirle, la generosidad es algo que nosotros manifestamos sin ningún tipo de duda, gloria a Dios por ello, pero ahí se acaban las manipulaciones que nos dicen, no, cuando tú traigas un pacto a Dios, un pacto económico, Dios hará esto por ti. No, usted sabe que Dios ya lo ha hecho por usted, y si usted quiere ser generoso, gloria a Dios, pero no va a ser generoso porque quiere que Dios haga algo, va a ser generoso porque ha entendido que la generosidad forma parte de nuestra naturaleza. Gloria a Dios. No porque alguien nos está manipulando y nos está diciendo que si hacemos un pacto financiero con Dios, Él nos va a sanar. Entonces hay cosas que no hemos entendido. Si hacemos un pacto financiero con Dios, Dios va a bendecir nuestra casa y nuestro hijo que está en las drogas va a rendirse a los pies de Cristo. No, nuestro hijo, la Biblia dice que nuestros hijos han sido salvos porque será mi familia salva creyendo en Jesús, serás salvo tú y tu casa.
Hay un hecho consumado por el que Jesús pagó, y es que toda su familia es salva y bendecida por Dios. Amén. No importa cómo los vea usted hoy. A lo mejor usted dice, Kenneth, tú dices eso porque no conoces a mi esposo, a mi esposa o a mis hijos, no sabes en qué están metidos. No lo sé, pero sé que Dios ha depositado ese hecho consumado en su casa y usted puede dar gracias a Dios porque su esposo es salvo, porque su esposa es salva, porque sus hijos son salvos. Usted puede levantar sus manos y dar gracias a Dios que independientemente cómo ellos estén, la semilla del Espíritu, de la palabra y el Espíritu Santo están trabajando en ellos. Y esa semilla de alguien que les haya predicado la palabra es una semilla que va a producir fruto. Y hoy usted los puede ver de una manera y mañana van a estar de una manera totalmente diferente porque la palabra ha trabajado en ellos. Amén. Gloria a Dios. Entonces usted no tiene que hacer un pacto financiero ni pagar por la salvación. O sea, yo sé que ustedes lo saben, gracias a Dios por ello, pero se dan cuenta de la terrible aberración que eso significa, que en muchos lugares evangélicos siguen practicando y la gente sigue pagando. Pagas por tu sanidad, pagas por la salvación de tu casa. ¿Nos estamos dando cuenta de qué clase de aberración es esa? Yo no puedo pagar, lo hemos dicho mil veces, por algo que la gracia me ha dado, algo por lo que Jesús pagó. Así es. Un alto precio. Mi sanidad fue pagada por Él, mi bendición fue pagada por Él, la salvación de mi casa fue pagada por Él. Jesús pagó por todo de sobra. Gloria a Dios. Ahora, lo que yo necesito hacer es renovar mi mente, renovar mi forma de pensar, para caminar de acuerdo a lo que ya soy. Sí. Entonces, repito, queremos ser generosos, gloria a Dios, entendiendo que forma parte de la naturaleza que ya tenemos. No porque queremos provocar algo de parte de Dios en nosotros. Voy a dar para que Dios me dé un nuevo trabajo. No. Usted da porque entiende. Perfecto, gloria a Dios. Usted sirve porque entiende. Perfecto, gloria a Dios. Usted ama porque entiende. Perfecto, pero no porque estamos tratando de mover a Dios. ¿Sí? Dios se movió en Cristo. Amén. Dios abrió los cielos en Cristo. Gloria a Dios. Dios ha derramado la bendición en Cristo. Y nosotros vamos a disfrutar de eso. Así es. Y claro, aprendemos a caminar como lo que somos. Y para ello se nos necesita enseñar. Pero no solo que se nos enseñe, sino como decía Santiago, que recibamos esa palabra con mansedumbre. Claro. Que recibamos esa palabra con mansedumbre, porque el problema a veces está ahí, en que no queremos aprender. No queremos aprender esta nueva naturaleza. No queremos aprender esta nueva forma de caminar. No queremos aprender esta nueva forma de vida y preferimos otras cosas. Bueno, ahí la libertad de cada uno, porque para eso Dios nos ha dado la capacidad de decidir. En el alma está la voluntad de la persona. Pero el consejo que le vamos a dar desde aquí siempre es: déjese enseñar por Dios. Amén. Déjese enseñar por la gracia. Déjese enseñar por la obra completa de Jesucristo. Déjese enseñar por este nuevo pacto, por la realidad de la nueva creación, el entender quiénes somos nosotros en Cristo, el entender nuestra identidad con Cristo, el entender que ahora en Cristo somos nuevas criaturas y que lo viejo ya pasó. Dejémonos enseñar por esta realidad. Amén. Amén. Entonces, Romanos capítulo 12, verso 2, para luego volver a 2 de Corintios capítulo 10. Dios es bueno siempre. Amén. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ya hemos hablado acerca de esto, de la importancia de qué decisión vamos a tomar nosotros. ¿Qué decisión? Yo puedo tomar la decisión de conformarme o puedo tomar la decisión de ser transformado. La decisión la tomo yo. Nadie puede tomar la decisión por usted. Así es. Y eso es algo que debemos tener claro. Gracias a Dios por hombres y mujeres de Dios que nos enseñan. Gracias a Dios por todo lo que vamos aprendiendo. Pero escuche, esta decisión solo la puede tomar usted. Así es. La decisión de querer ser enseñado por la gracia
solo la puede tomar usted. La decisión de querer seguir creciendo, de querer seguir aprendiendo, nadie la va a poder tomar por usted. Usted es quien ha tomado la decisión de estar ahora conectado para escuchar la enseñanza. Nadie puede tomar esa decisión. El día en el que nos podamos volver a reunir y congregar, es usted quien decide congregarse y sentarse y estar con su Biblia, con su libreta, con su papel o con su tablet o lo que sea, bolígrafo, tomando apuntes. Lo decide usted. Obviamente movido por el Espíritu Santo, que quede claro, porque la gloria es para Dios, porque es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer, ¿sí? Es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer, pero está la capacidad de decidir en la persona. Entonces, yo decido o conformarme, y en base a eso debemos ser honestos, aunque Dios lo haya hecho todo por nosotros, aunque Dios ya haya pagado el precio, aunque Dios ya haya hecho todo lo que tenía que hacer a nuestro favor, si yo decido conformarme a este siglo, que tiene que ver con un sistema. Recuerde que no tiene que ver con no juntarme con los que algunos denominan los pecadores, los malos de la película, ¿no? Algunos son tan santos, ¿verdad? Que no, yo no me junto con eso porque soy santo. No, aquí está hablando de un sistema, porque, oiga, si la iglesia no va a ser la luz del mundo, entonces ¿qué hacemos? Si la iglesia no va a caminar entre pecadores, como dicen algunos, entonces ¿qué hacemos? Claro. Si la iglesia no va a caminar entre los que algunos denominan los malos, aquí se trata de que al final nosotros estábamos perdidos y la gracia nos alcanzó. Y ahora nosotros podemos ser instrumentos que Dios use para que la gracia alcance a otros. No se trata de ver a la gente como los malos y yo el santo y no quiero contaminarme. No, se trata que yo tengo algo que puede ser de gran beneficio para mi compañero de trabajo, para mi familiar, para el instituto, y yo voy a ser un portador de esa gloria a los que me rodean, porque Cristo en mí, y yo voy a ser luz en medio de las tinieblas. Y usted sabe lo que pasa en una habitación que está totalmente oscura. Cuando una pequeña luz se enciende, las tinieblas desaparecen. Escuche, no es el sistema del mundo el que va a contaminarle a usted, sino que es usted el que va a aportar la gloria de Dios a la gente que no conoce a Cristo. Es usted el que va a impartir bendición a los que le rodean. No tenga miedo a que el mundo le contamine, sino que tenga el denuedo de ir afuera y compartir la bendición que hay en usted, la gloria que hay en usted, para que otros sean salvos y puedan disfrutar de la gloria de Dios en sus vidas. Sí. Porque usted es luz. Amén. No, la luz no le tiene miedo a las tinieblas. Sí, Nosotros no le tenemos miedo a las tinieblas, nosotros somos luz. Y en su lugar de trabajo usted está siendo luz. Usted está siendo portador de esa luz. Y aunque no lo parezca, las tinieblas están retrocediendo, están desapareciendo y esa luz de Cristo está alumbrando. Amén, aleluya. Y a lo mejor parece que no pasa nada, pero está pasando porque está la luz ahí. En el instituto, en el colegio, con su familia, usted es luz. Amén. Crea en el poder que hay dentro suyo. Crea que la gente está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Y vamos y mostramos esa luz. Gloria sea nuestro Dios. Recuerde que recuerde en la época de Jesús la lepra, que se supone que era algo contagioso y que obviamente todos los leprosos tenían que estar apartados, ¿verdad? Y nadie se acercaba a ellos. Y perdóneme, pero a veces algunos sectores evangélicos son así. Se apartan y no se quieren acercar a nadie que no sea como ellos. Pero cuando un leproso se le acercó a Jesús y le dijo, si quieres puedes sanarme, Jesús dice que no solamente dijo quiero, sino que le tocó. ¿Sabe por qué Jesús le tocó y no le tenía miedo a la lepra? Porque Jesús sabía quién era él. Amén. Y Jesús sabía que la lepra no podía contaminarle a él, pero sí que él tenía algo que iba a poder beneficiar al leproso. Y esto es igual, usted tiene que saber quién es usted. Nosotros no estamos hablando de participar de los pecados de este sistema. Estamos hablando de entender quién soy en Cristo y poder ser ese portador de gloria, ese portador de la vida de Cristo a los que me rodean.
De eso estamos hablando. Si alguien interpreta, no usted, perdóneme, si alguien interpreta con mis palabras que yo estoy hablando de participar del pecado de este sistema, lo siento, no es así. Cuando yo hablo de cenar con los que no están en Cristo, no estoy hablando de participar del pecado de este sistema, estoy hablando de entender quién soy en Cristo y que hay gente que se está perdiendo y que nosotros tenemos la respuesta. Amén. Y que nosotros podemos llevar luz a esas tinieblas. Estoy hablando de eso. No participamos de este siglo, de este sistema. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a otro reino. Por la gracia de Dios hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, no participamos de este sistema, no nos conformamos a este siglo, no adoptamos el molde de este siglo, sino que permitimos que haya una transformación en nosotros por medio de la renovación de la mente. Permita que la palabra siga transformándole. Amén. Cada vez que usted se sienta a oír la palabra, cada vez que usted se sienta a estudiar la palabra, a leer un libro basado, obviamente, la palabra es la clave siempre, pero hay buenos libros que nos acompañan para entender la palabra. Pero cada vez que usted se sienta y empieza a estudiar Romanos o Hebreos y Cristo se le va revelando cada vez más, ¿qué está pasando? Usted está siendo transformado. Amén. Usted me puede decir, pero pastor, yo nací de nuevo, ya soy una nueva criatura en el espíritu, pero hay una transformación del alma. Y esa transformación tiene que experimentarse, tiene que darse. Y la única forma es por medio de la palabra. No podemos separar la palabra del renovar la mente. Y ahora lo veremos un poquito más. La palabra es la única que tiene la capacidad. Y recuerde, disfrute de su comunión con Dios. Sin ninguna duda. Disfrute de la oración, del ayuno, del servir, de todo. Pero la oración no renueva mi mente. El ayunar no renueva mi mente. La enseñanza de la palabra. Esto que usted ahora está escuchando, a lo mejor usted no se está dando cuenta, pero su mente está siendo renovada. Y hay fortalezas, ahora vamos a ir ahí, que están siendo golpeadas. Aleluya. Golpeadas para caer. Entonces, no nos conformemos, no nos adaptemos, no cojamos el molde de este sistema, sino vamos a permitir que la palabra trabaje en nosotros. Amén. Y cuando la palabra viene y golpea cierto concepto, vamos a permitir que la palabra siga trabajando. Vengan conmigo a 2 Corintios 10, que es ahí donde estábamos y donde seguimos. 2 Corintios, capítulo 10. Aleluya, Dios es tan bueno. Por eso que la clave es la palabra. Cristo, recuerde, el verbo se hizo carne. ¿Sí? A veces, y quiero que me entienda, por favor, quiero que me entienda. Y con el favor de Dios, obviamente, lo vamos a explicar bien y usted lo va a entender. A veces pensamos que cuando hablamos de la palabra estamos hablando de este libro. ¿Sí? Y es porque nuestra mente se ha limitado. Lamentablemente, nos han limitado con ciertas enseñanzas a pensar que cada vez que hablamos de la palabra, hablamos de esto. No, escuche, esta es la palabra escrita, pero la palabra original es Cristo. El verbo hecho carne, esa es la palabra. La palabra hablada, la palabra, el verbo, ¿sí? Y dijo Dios, el verbo. La palabra es la que sustenta todo el universo, dice la Biblia. No es la palabra escrita, ¿sí? Estamos hablando de Cristo, de la persona del Hijo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por favor, no estoy menospreciando esto, entiéndame, esta es la palabra escrita. ¿Sí? Aquí hay cosas escritas de parte de Dios para nosotros, pero ¿a quién vemos aquí? ¿A quién tenemos que ver aquí? A la palabra, de verdad. A la palabra en mayúsculas, que es Cristo. ¿Sí? Ellos tenían los profetas, estaban los profetas, y porque Pablo no tenía esto, ¿o sí? Pablo no tenía esto. Sin embargo, ¿dónde veía Pablo a Cristo? En los escritos antiguos. Entonces, la función de esto es que veamos a Cristo, ¿sí? Entonces, la palabra de Cristo es la clave para que esto sea renovado. Amén.
Y repito, por favor, que nadie saque nada fuera de contexto. Gracias a Dios por la palabra escrita, porque aquí vemos a Cristo. Y estudiamos la palabra escrita para que Cristo siga siendo manifestado en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Eso ha quedado claro? No sé si posiblemente no pueda leer los comentarios, pero quiero que eso quede claro, que yo no estoy diciendo nada. No, está la palabra escrita y gloria a Dios por ello. Y aquí vemos a Cristo, quien es el Verbo. Juan capítulo 1, no me invento nada, pero no solo en Juan, sino que el Apocalipsis nos habla del Verbo también, ¿eh? El Hijo, el Verbo, ¿sí? O sea, el Verbo, la palabra, es Cristo. Amén. Pasa que, nuevamente repito, nos han limitado a veces con ciertas cosas. Segunda de Corintios capítulo 10. Verso 3, una vez más. Dice así, si usted lo encontró, Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, que tiene que ver con una mente no renovada, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no están basadas en una forma de pensar incorrecta, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, primer concepto que veíamos la semana pasada, fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Pensamientos arraigados durante mucho tiempo en nuestra mente. Y aquí dice que nosotros tenemos herramientas o armas que nos han sido dadas que son útiles para la destrucción de fortalezas. Querido, querida, por favor entiéndalo y se lo digo con todo el cariño del mundo porque esto nos pasa a todos. Usted y yo, todos, tenemos fortalezas que necesitan ser derribadas en nuestra mente por la palabra de Cristo. Tenemos fortalezas, por un lado, que la cultura ha desarrollado. Por otro lado, que quizá la familia, sin el entendimiento de Cristo, también ha desarrollado. Pero escúcheme, por otro lado, fortalezas que la religión, y esas son las terribles. Y usted me va a decir, ¿por qué esas son las más peligrosas? Porque la religión ha usado precisamente lo que hablábamos antes, ha usado este libro para edificar esas fortalezas. Y recuerde que lamentablemente hay gente que usa la palabra para que digan lo que ellos quieren que diga la palabra. Y sacan versos fuera de contexto para crear un pretexto y en base a ese verso ellos enseñan algo y esa religión está edificando fortalezas en nosotros. Por ejemplo, yo lo digo abiertamente porque siempre hemos sido honestos en lo que enseñamos, pero lamentablemente ha habido épocas en nuestra vida en las que estábamos honestamente equivocados y enseñábamos equivocadamente. Una de esas cosas es, por ejemplo, lo que hablábamos antes. Yo enseñaba acerca de los diezmos de una forma muy agresiva y yo le decía a la gente que si no diezmaba estaban bajo maldición y los cielos estaban cerrados y Satanás les iba a romper la nevera, les iba a romper la lavadora, les iba a romper el coche y se iban a gastar dinero en medicamentos porque lo que no le daban a Dios se lo iban a tener que pagar a Satanás. Y eso lo he predicado yo. Y aquí está mi esposa que sabe que es cierto y algunos de ustedes también saben eso. Lo cual no es correcto. A ver si piensan, estaba totalmente equivocado, pero eso lo he enseñado yo. ¿Basado en qué? En Malaquías 3. Cogía un verso para que dijera lo que yo quería. Cogíamos otro verso que decía, y pagarás en Deuteronomio, un verso que dice, y pagarás por todo lo que quisieres, y enseñábamos que si usted quería algo de parte de Dios, tenía que pagarlo. Que tenía que pagar la revelación también, y que si usted no pagaba la revelación, Dios no le hablaba. Y eso lo he enseñado yo. Pero gracias a Dios, fíjese la gracia, la misericordia, el amor, ya no sé qué decir, de Dios, que nos sacó de allí y nos abrió los ojos. Amén, y nos abrió los ojos a Cristo y a la realidad de Cristo. Pero eso fueron fortalezas edificadas aquí, que cuando yo empecé a estudiar el mensaje de gracia junto con mi esposa Keila, cuando empezamos a estudiar el mensaje de gracia, eso golpeaba, porque encima lo habíamos predicado, porque estábamos pastoreando una congregación y le habíamos predicado a la gente, pero eso golpeaba y Dios nos estaba enseñando, estabas equivocado, estás equivocado, estás equivocado. Pero gloria a Dios que nuestros ojos fueron abiertos y seguimos aprendiendo y seguimos creciendo. Y de una situación
horrible. Dios se usó de aquello en el 2011 para que nosotros, para que la gracia nos alcanzara. Y empezáramos a ver todo esto, porque hay fortalezas que la religión ha establecido, que tienen que ser derribadas, y solo la palabra de Cristo las va a derribar. No otra cosa, no otra cosa. Solo la palabra de Cristo, pero tenemos que caminar en mansedumbre para reconocer y decir, yo estaba equivocado aquí. Sí. Pero Dios ahora me está enseñando. Amén. Y escuche, no se condene si estaba equivocado. Yo lo estaba, pero ¿sabe qué? No me condeno. No voy a permitir la condenación en mi vida. No. Estaba equivocado, prediqué equivocado, pastoreé estando equivocado, pero no voy a permitir la condenación en mi vida. Y gloria a Dios que los ojos fueron abiertos. Y comenzamos a predicar el Evangelio. Y nos pusimos en el púlpito, públicamente, con la congregación, con los que habían estado con años con nosotros. Y les dijimos públicamente, estábamos equivocados, hemos predicado mal, les pedimos disculpas, pero a partir de hoy vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Así fue. Y se nos fue media iglesia. La verdad, decía uno. Pero gracias a Dios, ¿sabe qué? Dios ha añadido más gente. Amén, aleluya. No tenemos la mente en los que se fueron, tenemos la mente en los que están ahora, claro, en los que están unidos, en los que están queriendo aprender y escuchar Amén. Este maravilloso evangelio. Sí, así que gloria a Dios, los que se fueron los bendecimos porque sí, se acabó una etapa con nosotros, pero gloria a Dios que Dios ha añadido mucha más gente ahora y que podemos pastorear gente en Tarrasa, en Madrid, y gracias a Dios por todos ustedes que están escuchando en diferentes lugares del mundo. Amén. Pero eso es lo que pasó. Sí. Eso es lo que pasó. Sí, sí. Entonces, fortalezas caen. Solo la palabra puede derribar esas fortalezas y que la persona quiera que esas fortalezas caigan. ¿Sí? Derribando fortalezas, ese pensamiento arraigado por años. ¿Qué significa? Un pensamiento que se ha alimentado mucho. Por eso hoy vamos a hablar, bueno, si me da el tiempo, vamos a hablar de ciertas cosas que deberíamos hacer para que esas fortalezas caigan, pero no solo para eso, sino para edificar nuevas formas de pensar, para edificar nuevos pensamientos. Entonces, fortalezas, como dijimos la semana pasada, y no me entretengo, aunque sé que algunos de ustedes se identificaron con ello, pero todo lo que conté es cierto y lo practicaba. Fortalezas no son demonios. Fortalezas no es el hombre fuerte de la ciudad. Fortalezas no son reprender demonios, ungir con aceite la ciudad y subirse al monte más alto de la ciudad para atar al hombre fuerte. Esto no tiene nada que ver con espíritus ni demonios. Esto tiene que ver con pensamientos. ¿Sí? Entonces, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Argumentos tiene que ver con imágenes. ¿Qué imagen tiene usted de sí mismo? Usted se está viendo en Cristo, porque el título de esta serie es Identificado con Cristo. ¿Cómo usted se ve? ¿Cómo usted se está viendo? ¿Usted se sigue viendo pecador? ¿Usted se sigue viendo enfermo? ¿Usted se sigue viendo condenado? ¿O usted se ve en Cristo? Y en Cristo todo lo puede porque Él le fortalece. Amén. En Cristo usted ha sido completamente sano. En Cristo usted tiene la bendición. En Cristo hemos sido perdonados. Amén. ¿Cómo usted se ve? ¿Cómo usted se ve? Porque hay argumentos equivocados que vienen. Recuerde que lo que pensamos es fruto de lo que estamos viendo quizá o de lo que estamos oyendo, ¿sí? Entonces hay argumentos equivocados que vienen y se levantan en nosotros. Entonces, ¿cómo? Y por favor, entienda esto. Aquí no hablamos de pensamiento positivo. Aquí no hablamos de un positivismo raro. No. Aquí estamos hablando de la realidad de estar en Cristo. Entonces, ¿cómo usted se ve? Porque el campo de batalla del diablo es la mente. Ahí es donde el diablo va a querer engañarnos. Escuche, Satanás ha sido totalmente derrotado. ¿Sí? A veces hay gente que dice, pero es que ustedes no hablan mucho del diablo. Yo solo tengo que saber una cosa del diablo y es que está derrotado. Amén. O sea, yo no digo que esté mal, ojo,
Si alguien piensa que tiene que hacer un estudio de los demonios, del diablo, pues mire, cada uno que haga lo que crea que tiene que hacer. En nuestro caso, como ministerio, mi esposa y yo entendemos que lo único que tenemos que saber del diablo es que ha sido derrotado por Jesucristo y que Él no tiene poder sobre nosotros. Ya está, no necesitamos saber nada más. Y eso es lo que enseñamos también, porque lo que entendemos nosotros es lo que enseñamos a la gente que Dios nos permite enseñar. Entonces, el diablo, ¿qué ocurre? Ha sido totalmente derrotado. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2 que él fue fulminado, que Dios lo avergonzó, lo redujo a la nada, lo destrozó públicamente. ¿Sí? Entonces hay muchos cristianos que con eso sí que no estoy de acuerdo, que le dan demasiada importancia al diablo, que todo es el diablo. Todo es el diablo, y el diablo por aquí, y el diablo por allí, y el diablo por allá, y el diablo en la espalda, y el diablo delante, la suegra es el diablo, el suegro es el diablo, el primo es el diablo, todo el diablo. Todo es el diablo. Entonces, el diablo por todos lados. Hasta que al final el diablo también dice, oye, ¿qué pasa? Y mi esposa me está recordando una historia que es este hombre que iba cada domingo a la reunión, a la congregación, y justo cuando pasaban la hora de la ofrenda, hacía así, se miraba y decía, ¡uy! Otra vez el diablo ha hecho que me olvide la cartera, no puedo poner nada en la ofrenda. Al domingo siguiente, otra vez iba a la congregación, y cuando llegaba la hora de la ofrenda, ¡uy! Me olvidé, el diablo este me ha hecho... Al final un domingo, cuando fue a salir de casa, se le apareció el diablo y le dijo, oye muchacho, coge la cartera que luego me echa la culpa a mí. Así están algunos. El diablo aquí, el diablo allí, el diablo allá. El diablo ha sido derrotado, fulminado. ¿Sí? No tenemos que exaltar el trabajo del diablo porque él ya ha sido derrotado por Jesucristo y usted no tiene que tratar de obtener una victoria porque en Cristo usted ya tiene la victoria. ¿Sí? Hemos sido hechos más que vencedores. Entonces, dejemos de ver al diablo, que es cierto, que a veces cosas ocurren por eso, pero perdóneme, le pido perdón de antemano y usted tiene que perdonarme. Hay cosas que nos pasan porque tomamos malas decisiones nosotros. Y los pentecostalitos le echan la culpa al diablo. Pero el diablo no ha tenido nada que ver. Son malas decisiones que nosotros hemos tomado. Así es. Perdóneme, se lo digo, perdóneme, por favor. Pero eso es así. Y ahí están los pentecostalitos orando en lengua y reprendiendo al diablo. Y es que su mala cabeza. por su mala cabeza se ven como se ven. Gracias a Dios que en Cristo Él nos ha sido hecho sabiduría y podemos aprender a tomar decisiones correctas. Y que somos guiados por el Espíritu Santo. Y escuche, fíjese, renovar la forma de pensar es clave también para que sepamos oír la voz de Dios. Sí. Para que sepamos ser sensibles a lo que Dios nos está guiando. Para que sepamos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es clave para nosotros. Amén. Entonces, como decía, el diablo ha sido derrotado totalmente. No tiene poder sobre nosotros, pero hay una herramienta que utiliza. Y es la herramienta del engaño. Escuche, mientras el diablo mantenga a la persona engañada, la persona no va a disfrutar de la obra completa de Jesucristo. Por eso, lo que algunos han denominado el mensaje de gracia es tan criticado. Porque si algo quiere frenar el diablo, es que este mensaje se predique. A él no le interesa que la gente crezca en el conocimiento de lo que Jesucristo ha hecho por ellos. El diablo prefiere que la gente siga viviendo en una religión. El diablo prefiere que sigamos engañados. Pero gracias a Dios que cada vez hay más personas que Dios está levantando, que están predicando a Jesucristo por todo lugar. Gracias a Dios que cada vez hay más personas predicando y levantando el Evangelio de Jesucristo y la persona de Jesucristo. Gracias a Dios que cada vez hay más gente en todo el mundo que están dejando la religión y están predicando la verdad del Evangelio, del único Evangelio que existe. Gloria a Dios por ello. Amén. Porque cada vez hay más y más y más gente. Entonces tenemos las fortalezas, tenemos los argumentos, es decir, las imágenes y toda altivez, y escuche bien,
que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí está el punto. Se están levantando contra aquello que yo conozco de parte de Dios. No contra lo que no conozco, porque lo que ignoro da igual. El problema es lo que empiezo a conocer. Entonces, hay cosas, y esto es que pasa, hay cosas que lamentablemente se van a levantar contra lo que usted está conociendo. Y entendamos esto, por favor. Entendamos esto. No veamos a demonios por todos lados, ¿sí? Pero sí es cierto también que Dios va a utilizar circunstancias, Dios va a utilizar pensamientos y Dios va a utilizar personas. No, perdón, estoy diciéndolo al revés. Es que me ha despistado porque no acabo de entender. Sí, yo tampoco. Entonces, perdónenme, porque a veces no leo los comentarios, pero con todo el respeto del mundo me despista ahí una persona que está poniendo billetes y bolsas con dinero y no acabo de entender ese comentario. Perdónenme, pero no sé, a lo mejor me he perdido algo antes y no entiendo a qué viene eso. Pero si lo pueden explicar, pues mejor, porque mi esposa sí va siguiendo los comentarios y entonces ya luego me lo explica ella. Pero perdónenme este lapsus, pero es que al ver eso no acababa de entender, no lo entiendo. Perdónenme, quien está poniendo eso, si lo puede explicar, por favor, pues no entiendo. Entonces, lo estaba diciendo mal, les pido disculpas, me he despistado. Conforme nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Dios, conforme nosotros vamos creciendo en la realidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Satanás, el diablo, quería decir, va a usar circunstancias, va a usar pensamientos e incluso puede usar personas que traten de alejarnos de lo que estamos conociendo o entendiendo. Y eso nos ha pasado a todos. Cuando nosotros hemos estado creciendo en el conocimiento de Jesucristo, la realidad es que había gente que venía y nos decía, tened cuidado con predicar eso, porque os vais a quedar solos, la gente va a dejar de dar, vais a tener que cerrar la iglesia, esto, lo otro. Y había gente, y a lo mejor lo hacen con buena intención. Recuerde que Pedro tenía buena intención cuando le dijo a Jesús, no, eso no te va a pasar, que no se te ocurra, no vayas. No vayas para que no te pase nada de eso. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tengo un propósito que cumplir. O sea, no había mala intención, pero lamentablemente era equivocada. Entonces, conforme nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, hay cosas que se van a levantar contra ese conocimiento. Hay gente que nos ha dicho, y le va a pasar a usted, que demasiada gracia, que cuidado con esto, etcétera, etcétera, porque se levantan contra el conocimiento, pero nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento tiene que someterse a Cristo. Entonces, hay algunas cosas que yo quería tocar hoy para que entendamos respecto a esto, obviamente después de todo lo que venimos hablando. En primer lugar, querido, querida, usted es quien tiene autoridad sobre su mente. Y usted es quien tiene autoridad sobre los pensamientos que vienen. Recuerde que lo hemos dicho alguna vez, como aprendimos, que nosotros no podemos evitar que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, sobre el árbol, pero sí podemos evitar que hagan nido, que se queden, que se establezcan, que les estemos dando de comer. Entonces, en primer lugar, usted tiene autoridad sobre los pensamientos. Es decir, usted decide qué pensamiento se queda y qué pensamiento no se queda. Claro. Y en base a eso yo no puedo echarle la culpa a nadie más, porque alguien puede tratar de sembrar una palabra en mí que se genera o que crea un mal pensamiento, pero luego yo decido si me quedo con él o no. La decisión es mía. Es lo mismo que la palabra. La palabra puede venir y puede querer renovar mi mente, pero yo decido si permito que la palabra trabaje en mí o no. ¿Sí? Entonces, esto es igual. Escuche, usted tiene autoridad. Usted puede llevar ese pensamiento cautivo o llevar ese pensamiento preso a la obediencia a Cristo, someterlo a la realidad de Cristo. Cuando un pensamiento se levanta en usted diciéndole, te va a faltar, no vas a poder pagar las facturas, usted tiene autoridad sobre ese pensamiento y usted puede llevarlo a la obediencia a Cristo. Luego veremos cómo, pero obviamente es con la palabra.
Cuando un pensamiento le viene y le dice, te voy a matar, vas a morir, esta enfermedad es grave, usted tiene autoridad para llevar ese pensamiento cautivo, para someterlo a la obediencia a Cristo. Cuando un pensamiento le dice, Dios ya no te ama, Dios ya no te escucha, Dios ya no te habla, usted debe tomar autoridad sobre ese pensamiento. No tiene que permitir que ese pensamiento se establezca. No tiene que permitir que ese pensamiento haga nido. No debe permitirlo. Tiene que aprender a tomar autoridad sobre ese pensamiento. En segundo lugar, debo aprender a no alimentarlo. Esa es una forma de tomar autoridad. No solamente reconozco el pensamiento negativo, porque debo reconocerlo, sino que debo dejar de alimentarlo. No tengo que alimentar más ese pensamiento. Deje de alimentar los pensamientos que son contrarios a la verdad de Dios. Escuche, medite en la verdad de Dios. Entonces, tomamos autoridad sobre los pensamientos, no los alimentamos más y los sustituimos por la palabra. Ahí está el punto. Porque no se trata de dejar la mente en blanco, ¿verdad? No se trata de eso. No se trata tampoco de entretenernos. ¿El entretenimiento para qué? Porque yo a veces insisto y digo que la iglesia no es un entretenimiento, sino un entrenamiento. Porque el entretenimiento es vaciar mi mente, no pensar en nada. Supongo que le pasa. Es decir, cuando yo estoy viendo una serie que me gusta, yo no estoy pensando en nada más. A mí me gusta, mi esposa lo sabe, que yo soy muy tiquismiquis con esa cosa. Cuando veo una serie, me gusta ver la serie. Entonces, si alguien me habla, paro la serie. Y dejo que me hablen, que me cuenten lo que me... Y cuando acaba, entonces vuelvo a darle. Porque no me quiero perder ni una letra de lo que hablan, ni una frase del diálogo de la serie. Entonces, cuando estoy viendo una serie, mi mente no está pensando en nada. Y hay gente que ha querido que la iglesia sea eso, que el congregarse sea eso. ¿Entiende? Hay gente que ha querido que el congregarse sea un entretenimiento. Van y se entretienen y ya está. Pero no. El congregarnos no es para entretenernos, es para renovar nuestra mente, para crecer en conocimiento, entre otras cosas. Pero el entretenimiento anula mi forma de pensar. Entonces, aquí no estamos hablando de vaciar la mente, pon tu mente en blanco. No hablamos de eso tampoco. Estamos hablando de aprender a no aceptar los pensamientos contrarios al conocimiento de Dios, sustituyéndolos por los pensamientos de Dios. Porque, venga conmigo ahora, por favor, a Isaías 58. Recuerde que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios, ¿verdad? Pero ahora Isaías 58, por favor. Es un pasaje bastante conocido, me quedan unos minutos, ¿verdad? Sí. Isaías 58, versos del 6 al 9. Dice así. Perdón, que me he equivocado. Isaías 56. He dicho 58 y estaba leyendo, digo, no, esto no es. Isaías 56, ahora sí. Verso, no, Isaías 55, madre mía, cómo estoy hoy. Isaías, llegaremos antes de acabar. Isaías 55, perdón, verso 6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Recuerde que esto es antiguo pacto. Ahora hay gente que dice, estoy buscando a Dios. No, Dios no se ha perdido. Claro. Somos nosotros los que estábamos perdidos y Él nos encontró. ¿Sí? No, vamos a buscar a Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Se ha perdido? No. Yo estaba perdido y Él me encontró. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Escucha ahora. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, este pasaje o estos versos a veces se ha interpretado que la gente dice, es que los pensamientos de Dios son altísimos y nosotros no los podemos alcanzar. Los caminos del Señor son inescrutables, ¿verdad? ¿Alguna vez escuchó esas palabras? Que es interesante porque a veces las repetimos y no sabemos lo que significan, pero como se dicen, ¿no? Entonces, como está escrito también. Entonces, escuche, cuando aquí dice, no, mis caminos son más altos, mis pensamientos son más altos que los vuestros, y uno piensa, bueno, nunca los vamos a poder alcanzar. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo, podríamos decir que es como una invitación, sobre todo ahora en el nuevo pacto, a que subamos nuestra forma de pensar a como Dios piensa. Es una invitación a decirles, escuchen, hijos, hijas, trasladándolo al nuevo pacto, yo sé que ustedes ahora no piensan como yo, pero ustedes pueden pensar como yo, porque mis pensamientos son más altos que los de ustedes, y yo les invito a que aprendan a pensar como yo pienso. Amén. Entonces, Aleluya. es importante que nosotros tomemos esa decisión de decir, hey, vamos a pensar como Dios piensa, vamos a subir nuestro nivel de pensamientos. No vamos a permitir que nuestro nivel de pensamientos esté de acuerdo a este sistema. Vamos a ir un poco más alto porque nosotros vivimos lo sobrenatural, caminamos en lo sobrenatural. Entonces vamos a pensar por encima de lo natural. Vamos a pensar por aquello que está más arriba de lo que hemos estado acostumbrados a vivir. Siempre hemos pensado en escasez, o siempre hemos pensado en pobreza, o siempre hemos pensado de tal manera, pero ahora Dios nos está invitando que por causa de estar en Cristo, por causa de esa nueva criatura, de esa identificación con Cristo, Dios nos está diciendo, vamos, anímense y empiecen a pensar como yo pienso. No quiero que se queden pensando de la misma manera que antes, porque eso no les va a beneficiar. Empiecen a pensar como yo pienso. Por lo tanto, yo tomo autoridad sobre los pensamientos equivocados. Claro que sí. Yo entiendo no alimentarlos más, pero los voy a empezar a sustituir por los pensamientos de Dios. Aleluya. Pero aquí hay un punto. Para sustituir los pensamientos negativos por los pensamientos de Dios, voy a tener que saber cómo Dios piensa. Así es. Porque si no, no sé si me estoy explicando. Sí. Entonces yo necesito aprender y saber cómo Dios piensa para poder sustituir un pensamiento por otro. ¿Y cómo? Vamos a ver algunos puntos, o algún verso, para que usted lo tenga escrito y luego usted pueda meditar en ellos. Por ejemplo, es que primero lo he estado leyendo por si me volví a equivocar. Isaías 48, 17. Para darle la cita, digo, espérate un momento. Isaías 48, 17. Dios es bueno siempre. Déjenme que me tome unos minutos para acabar con estos puntos, porque veo que estoy alcanzando casi la hora, pero unos minutos más. Dice así, así ha dicho el Señor Redentor tuyo, el Santo de Israel, Dios es mi Redentor, yo soy el Dios tuyo. Escuche, esto no es poca cosa, esto no es poca cosa. Y aquí recuerde que es antiguo pacto, pero ahora nuevo pacto, Él es mi Dios, mi papá es mi Dios. ¿Qué significa eso? Dios quiere ser mi Dios en medio de la enfermedad. Dios quiere ser mi Dios en medio de la escasez. Es decir, en medio de la enfermedad será mi sanador. En medio de la escasez será mi proveedor. En medio del momento de dificultad será mi ayudador. Dios quiere ser mi Dios en cada área de mi vida. Gloria a Dios. Dios quiere que yo le reconozca como mi Dios en medio de la adversidad y que yo disfrute de tener a un papá que es el Dios del universo y que Él quiere mostrarse como tal en medio de cualquier adversidad que yo enfrente. Gloria a Dios. Y no solo eso, sino que me dice que te enseña provechosamente. Todo lo que Dios quiere enseñarnos es para nuestro provecho. Que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Sabe lo que Dios piensa a la hora de enseñarnos? Él quiere enseñarnos para nuestro provecho. Él quiere que lo que usted aprende hoy sea para su provecho. ¿Qué es lo que Dios piensa? Dios piensa en enseñarme provechosamente. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra. Gloria a Dios. Venga Jeremías 29, usted conoce este verso también, sin ninguna duda. Jeremías 29. Verso 11.
Aleluya. ¿Lo tiene? Jeremías 29:11. Repito, para poder pensar como Dios piensa, tengo que saber lo que Dios piensa. Y es lo que estamos viendo. Abrace los pensamientos de Dios, querido, querida. Abrace, porque ¿sabe qué? Dios siempre va a pensar bien de usted. Amén. Oh, abrace eso, anótelo, escríbalo. Dios siempre piensa bien de mí. Amén. Quizá la religión le ha dicho otra cosa, pero abrace esta verdad. Dios siempre piensa bien de mí. Sí. Nunca piensa mal de usted. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada malo en Dios. No hay nada malo en Jesucristo, no hay nada malo en la obra de Cristo, no hay nada malo en la sangre de Jesucristo, y por esa sangre y por esa obra y por causa de la gracia no hay nada malo en usted, porque usted está en Cristo. Amén. Y Dios piensa bien de usted siempre. Amén. Aleluya. Fíjese, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Él lo sabe. La pregunta es, ¿usted lo sabe? ¿Cómo piensa Dios de usted? ¿Qué es lo que usted cree que Dios piensa de usted? Porque yo sé los pensamientos. El problema es que a veces nosotros no lo sabemos porque la religión nos ha tergiversado los pensamientos de Dios. La religión ha tergiversado el carácter del Padre. La religión ha tergiversado la naturaleza de nuestro Padre. Pero Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros y son pensamientos de paz. Gloria a Dios. Amén. Son pensamientos de shalom. La palabra paz en hebreo es shalom. Nada falta, nada roto, nada quebrado. Otra versión dice, son pensamientos de bien y no de mal. Dios no piensa mal de usted. Gloria. Alguien tiene que abrazar esta palabra, querido, querida. Dios no piensa mal de usted. Son pensamientos de shalom, de paz, para daros el fin que esperáis o que deseáis. Shalom, nada roto, nada falta, nada quebrado. Esos son los pensamientos que Dios tiene de usted. Y así es como usted tiene que empezar a pensar. Reconocer cómo Dios piensa de usted, abrazar esos pensamientos, sacar los malos pensamientos y sustituirlos por los pensamientos de Dios. Escuche, mañana cuando se levante, diga a viva voz, Dios piensa bien de mí. Dios no piensa mal de mí, Dios piensa bien de mí. Así es como Dios piensa. Si quiero pensar como Dios piensa, tengo que saber cómo Él piensa. Mire Salmo 139, por favor. Dios piensa bien de usted. Salmo 139. Dios no está pensando mal de usted. Así que todo pensamiento condenatorio no viene de Dios. Sáquelo. Tome autoridad sobre ese pensamiento. No lo alimente más. Y empiece a pensar como Dios piensa. Vaya a la palabra y diga, así es como Dios piensa de mí. Dios me ve justo, Dios me ve próspero, Dios me ve sano, Dios me ve bendecido, Dios me ve perdonado, Dios me ve justificado. Gloria a Dios. Dios piensa bien de mí. Escuche, no por mérito mío, sino gracias a Jesucristo y a su obra completa. Por eso hay alabanza en nuestra boca. Por eso nuestra boca no puede dejar de alabar y glorificar y agradecer a nuestro buen Padre. Porque si Él está pensando bien de nosotros hoy, no es porque hayamos hecho cosas bien, sino gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Salmo 139, versos 17 y 18. Fíjese. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Escuche, si el salmista aquí, que en este caso era David, expresa de esta manera, cuán preciosos me son tus pensamientos, ¿por qué no deberían ser pensamientos malos, digo yo? Cuán grande es la suma de ellos. Escuche, no solamente Dios piensa bien de usted, sino que Dios tiene un montón de buenos pensamientos para usted. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Dios está pensando bien de usted siempre. Amén. Aprenda a pensar como Dios piensa de usted. Aprenda a permitir que la palabra derribe esas fortalezas. Aprenda a echar abajo esos argumentos. Aprenda a llevar preso, cautivo, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios.
y empiece a disfrutar y a sustituirlos. Por eso la importancia de meditar en la palabra. ¿Qué es meditar? Yo sé que meditación se ha puesto de moda, que hay religiones que practican la meditación, pero meditar es pensar. Yo tengo que aprender a pensar en lo que Dios me está hablando o en lo que Dios piensa de mí. Meditar, por ejemplo, es que cuando acaba esta enseñanza que usted ha escuchado hoy, usted luego sigue pensando en lo que Dios le ha hablado porque creo que Dios le está hablando. Y usted sigue pensando en eso. Eso es meditar. Meditar tiene que ver con, perdónenme que usemos este verbo, pero es que es la traducción literal. Cuando vemos que la palabra habla de medita en esta ley de día y de noche, tiene que ver con el rumiar. ¿Sí? Es decir, está rumiando, traga, perdóneme, vuelve a escupir y vuelve a rumiar. Entonces, eso es meditar. Meditar es que usted repasa los apuntes. Meditar es que usted coge su Biblia y empieza a buscar cómo piensa Dios de mí. ¿Cómo me ve Dios? Eso es meditar. Y usted en su Biblia va buscando cuáles son los pensamientos de Dios hacia mi vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los pensamientos de Dios es ni yo te condeno. Así es como Dios me ve. Los pensamientos de Dios es que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Dios está pensando así de usted, querido, querida. Entonces yo tengo que aprender a sustituir pensamientos, a no aceptar los pensamientos negativos y empezar a abrazar los pensamientos de Dios hacia mi vida. Vuelvo a decirle, Dios piensa bien de usted. Amén. Aleluya. Entonces voy meditando en lo que Dios me va hablando, meditando en esos pensamientos y a la vez en lo que el Espíritu Santo me está hablando. Porque escuche, el Espíritu Santo está hablándoles a cada uno de ustedes en particular. Están escuchando la misma palabra, pero a cada uno el Espíritu Santo le está hablando cosas diferentes porque se pone de acuerdo a su vida, a lo que usted necesita escuchar. Que a veces no es lo que queremos escuchar, pero Dios nos habla lo que necesitamos escuchar, porque esa es otra. A veces la gente está queriendo escuchar algo y se enfadan cuando Dios no le habla lo que ellos quieren escuchar. Pero escuche, querido, querida, valga la redundancia, Dios no quiere hablarle lo que usted quiere escuchar, sino lo que Él sabe que usted necesita escuchar. ¿Sí? Yo recuerdo que había una persona en la congregación que en el equipo de pastores en el que estábamos, de liderazgo en el que estábamos, iba a una mujer, era una mujer, iba a una mujer y le preguntaba respecto a una situación. Y como esa mujer no le decía lo que quería, se iba a otra y le preguntaba a otra. Y como tampoco se iba a otra, y todas le respondían lo mismo porque estaban en el mismo espíritu. Pero ella quería escuchar algo diferente. Escuche, Dios va a enseñarnos y a hablarnos lo que necesitamos aprender. Pero qué importante es que podamos meditar en eso y que podamos aprender a pensar, que aceptemos la invitación de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, pero hijo, hija, sube tu nivel de pensamientos. Aleluya. Levanta tu nivel, levanta tu forma de pensar. Amén. Es cierto, yo pienso más alto que ustedes. Por eso, ahora les invito, a ustedes que están en Cristo, les invito, vamos a subir nuestra forma de pensar. Vamos a pensar como Dios piensa de nosotros. Amén. Vamos a empezar a pensar como Dios nos piensa. Aleluya. ¿Por qué no medita en el amor de Dios hacia su vida? Así es. Piense en cuánto Dios le ama. Piense en cuánto Dios le ama a usted, sí, a usted. No, Kenneth, si me conocieras bien no dirías eso. Sí, lo diría, porque a usted quizá no le conozco, pero estoy conociendo cada día más a mi buen papá. Y sé que Dios le ama a usted incondicionalmente. Amén. ¿Y sabe qué? Independientemente de lo que haya hecho usted o no haya hecho, Dios no ha dejado de amarle nunca. Aleluya. Empiece a pensar como Dios piensa. Medite en cuánto Dios le ama. Creo que es necesario, lo ha sido siempre, pero esta es la época en la que Dios nos ha permitido vivir, que la Iglesia medite cada vez más en el amor incondicional de Dios hacia sus vidas. Es triste ver cómo lamentablemente muchos pensamientos de suicidio entran en el cuerpo de Cristo y aún en ministerios. Y yo no juzgo a nadie, ni muchísimo menos, porque eso sería horrible. No.
Pero yo creo que un remedio para eso es meditar en cuánto Dios nos ama. Sí. En saber, no haber oído, no, saber que Dios me ama. Saber que aunque no lo haga todo perfecto, Dios me sigue amando incondicionalmente. Y meditar en ese amor. ¡Wow! Dios me ama. Dios me ama. Escuche, querido, querida, Dios le ama. No caiga en el engaño de pensar que no le ama a nadie. Dios le ama. Amén. Y eso, ¿sabe por qué digo que es un engaño? Porque la gente piensa que nadie le ama. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que ama a esas personas. Hay mucha gente que le ama a usted. El primero es Dios. Pero aparte de Dios, hay mucha gente que le ama. No se deje engañar por el diablo. Así es. Siempre hay gente que nos ama. Lo que pasa es que Satanás va a tratar de cegarnos para que no lo veamos. Pero siempre hay gente a nuestro alrededor que nos ama. Sí. Y repito, el primero es Dios. Que Él es quien nos ama incondicionalmente. Amén. Amado, amada, abrace lo que Dios piensa de usted. Renueve su mente. Y permita que esos pensamientos del amor de Dios cada vez se puedan establecer más. Y que de la misma manera que un día la religión edificó fortalezas incorrectas en nuestra vida, que de esa misma manera podamos edificar en nuestra forma de pensar, que la palabra de Cristo pueda edificar fortalezas correctas que sean indestructibles respecto a cómo Dios piensa de nosotros. Amén. Padre, queremos darte muchísimas gracias. Gracias, Padre, por tu amor incondicional, por tu bondad, por tu gracia maravillosa. Gracias por tu palabra y por seguir enseñándonos, por seguir hablándonos, porque podemos seguir creciendo en conocimiento. Padre, oro por cada persona que ha escuchado esta enseñanza y te pido que el Espíritu Santo les siga hablando, conforme meditan en lo que han oído, conforme repasan los apuntes, conforme vuelven a oír. Que el Espíritu Santo siga trayéndoles entendimiento y conocimiento y que Cristo siga siendo revelado a sus vidas. Padre, gracias por cada uno de los que están conectados, de los que escuchan esta enseñanza hoy. Oro por sus vidas, oro por sus casas, oramos por sus familias y te damos gracias porque están completos en Cristo y no les falta de nada. Gracias porque tu gracia y tu bondad se manifiesta cada día en cada área de sus vidas. Papá, gracias por amarnos de forma incondicional y por disfrutar de la obra completa de Jesucristo. Ayúdanos a seguir creciendo en entendimiento, ayúdanos a seguir renovando nuestra mente y a elevar nuestra forma de pensar para que pensemos como tú piensas. Gracias, Papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Querido, querida, elevemos nuestra forma de pensar. Amén. Podemos pensar como Dios piensa. Gloria a Dios. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por conectarse. Gracias por haber dedicado este tiempo a recibir la enseñanza de la palabra. Esperamos que haya sido de beneficio para sus vidas. Que puedan compartirla si ustedes quieren. Por favor, compartan este vídeo. Si creen que va a ser de beneficio para otras personas, denle a compartir y que de esa manera otros puedan ser edificados. Recuerden también que tienen el canal de YouTube en el que ustedes pueden pueden suscribirse si no lo han hecho todavía y pueden disfrutar de todas las enseñanzas sin ningún tipo de problema. Les amamos mucho. Mi amada esposa Keila y yo les mandamos un fuerte abrazo, agradecemos su tiempo siempre porque una de las cosas más valiosas que tenemos es nuestro tiempo. No en vano se dice que el tiempo es oro y que ustedes hayan dedicado tiempo a escuchar la palabra es maravilloso. Así que ya saben que estamos a su servicio, tanto mi esposa como yo. Les amamos, sigan cuidándose y mañana hemos hecho una pausa. Ayer me tomé un día de descanso, hemos hecho una pausa, pero mañana a las 7:30 volvemos con el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras y seguiremos tocando temas que ustedes nos están pidiendo. Así que mañana los que quieran retomamos el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Un fuerte abrazo para todos, les amamos mucho, cuídense y cualquier cosa estamos para servirles.